Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el derecho, bueno, de las sucesiones. Voy a hablar sobre el testamento. El primer punto sería, por ejemplo, el testamento es un acto personalísimo, libre o irrevocable por el cual una persona es capaz y dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Em, y por ejemplo, aquí en este lo encontramos en nuestro artículo 1276. También otro concepto de del testamento, es cuando no se puede testar en el mismo acto dos o más personas, ya que es en provecho recíproco en favor de un tercero. Después sigue, otro punto sería la herencia. La herencia es la cesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extingue por la muerte. A este lo encontramos, bueno, después siguen otro concepto es los tipos de testamento. Aquí los encontramos en nuestro artículo 1481 del Código Civil del Estado de Hidalgo. Por ejemplo, aquí se dividen en dos, el ordinario y el especial. El ordinario se divide en público, abierto, público cerrado y hológrafo. Y el especial se divide en privado, militar, marítimo, por último, el hecho en país extranjero. Por ejemplo, en el ordinario, en el público abierto, lo encontramos en nuestro artículo 1442, que este es el que nos otorga ante un notario. Y así el notario rectará por escrito las cláusulas del testamento sujetándose ya sea estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que se manifieste si está conforme. Después, el público cerrado lo encontramos en nuestro artículo 1502, que este puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego. Y bueno, un dato importante es en papel común. Ese tipo de testamento se hace en papel común. Después sigue nuestro testamento, que es hológrafo. Aquí lo encontramos en nuestro artículo 1531, que este es a puño y letra. Entonces, bueno, del testador solo podrá ser otorgado por las personas. Aquí el hológrafo entra ya sea por las personas que son mayores de edad. Para que sea válido deberá ser totalmente escrito por el testador o, bueno, y firmado por él con la expresión del día, mes y año en que se otorga. Después ya que acabamos el ordinario se va al especial. El especial es el privado, que aquí lo encontramos en nuestro artículo 1546. Cuando aquí nos habla cuando el testador es atacado ya sea de una enfermedad muy grave, o sea, violenta, y no tenga la oportunidad de em, bueno, y no le dé tiempo para para que así concurra un notario o hacer el testamento. Entonces, el privado es cuando tengamos, no sé, yo me supongo que una enfermedad como cáncer o otro tipo de enfermedad más letal. Después pienso, sigue el militar. Este testamento nos lo encontramos en nuestro artículo 1560. Por ejemplo, aquí cuando el soldado antes de ir a la guerra hace su testamento o antes de entrar a la guerra. Por ejemplo, em,
Estando herido en el campo de batalla, igual, hace su testamento antes, pero bastará que se declare su voluntad ante dos testigos y que contenga su última disposición, ya sea de su puño y letra. Después sigue el testamento marítimo. Aquí lo encontramos en el artículo 1564. Por ejemplo, este testamento es de alta mar. Un ejemplo sería de la, no sé, Marina Nacional, que ellos van, no sé, por ejemplo, este testamento será escrito en presencia de dos testigos también. em, bueno, y sobre todo de su capitán del navío, y será leído y dictado y por último firmado, pero en todo caso deberán firmar el capitán y los dos testigos, antes, si no, no se hace el testamento. Después sigue el artículo el extranjero. Aquí lo encontramos en nuestro artículo 1579, que es un dato curioso, es cuando producirán efectos en nuestro estado de Hidalgo, cuando haya sido formulados de acuerdo con nuestras leyes del país en los que se otorgaron. Después, bueno, otro concepto son los conceptos fundamentales del derecho hereditario. Aquí entraría cuando sea la capacidad de goce que tienen los herederos y legatarios, ya sea esencial para que así puedan acudir o bueno, adquirir por herencia o por legado. Y bueno, tiene por objeto determinar las diversas hipótesis, ya sean normativas y su realización a, mm, a través de hechos, actos o estados jurídicos. Otro punto em, sería los sujetos del derecho hereditario. Aquí yo pienso que entran los acreedores, los legatarios, los herederos, mm, ¿qué más? Ah, el testador. Otro punto sería los supuestos del derecho hereditario. Por ejemplo, mm, cuando son aquellas hipótesis que son normativas de cuya realización dependerá que se produzcan las consecuencias y que puedan consistir en la creación o mm, la transmisión, modificación o ¿qué más? ¿Qué más? De los derechos y obligaciones por la muerte del Cujus, o sea, cuando ya haya muerto. Y, y después, ya sea de una o más personas que sean llamadas a adquirir por el testamento. Después sigue los puestos comunes y especiales de los testamentos e intestados. Por ejemplo, como ya lo había dicho, es la muerte del autor, de la herencia en el supuesto principal hereditario, a la citada fecha o aun cuando se realicen una posterioridad. Por ejemplo, en la sucesión legítima lo encontramos en el artículo 1583, que tienen derecho a heredar los descendientes, los cónyuges, los concubinos, los ascendientes y por parte, bueno, los colaterales dentro del cuarto grado. Mm, Después vemos una de las consecuencias del derecho hereditario. Aquí los encontramos en nuestro artículo 1580 de nuestro Código Civil del Estado de Hidalgo. Por ejemplo, el primer punto, cuando no hay testamento o el que se encargó es nulo o perdió su validez. El segundo punto sería cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. El tercer punto, cuando el heredero como tal muere antes del testador.
repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado como sustituto. Después sigue los objetos del derecho hereditario. Aquí, bueno, considero que se refieren a los derechos o obligaciones como sanciones relacionadas con la herencia. El otro punto serían las relaciones jurídicas del derecho hereditario. Em, Aquí supongo que entre los herederos, bueno, entre sí los legatarios, los acreedores hereditarios o deudores personales de los herederos entran en esta sucesión. Después sigue la apertura de la sucesión legítima. En la sucesión legítima es cuando no hay testamento, entonces, o bueno, también cuando el testamento es otorgado nulo o, o perdió su validez. Después sería cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Después, por ejemplo, ¿qué es la sucesión legítima? La sucesión legítima, em, por ejemplo, eh, espera. La sucesión, por ejemplo, en un juicio sucesorio, puede que permite determinar y declarar quiénes son los herederos de los bienes del difunto sobre en los casos en los que no exista el testamento o sea impugnado por alguno de los interesados. Un dato importante, ¿ante qué autoridades se puede promover un juicio sucesorio? Pues primero sería ante un juez en la materia familiar como un notario público, siempre y cuando todos los interesados estén de acuerdo. Y bueno, así, ya sea inmediatamente que se inicie el procedimiento sucesorio, el juez, o bueno, si no es el juez, es un notario que se tramite y deberá obtener el informe de la existencia o la inexistencia de alguna disposición testamentaria que sea otorgada por el autor de la sucesión. Después, ¿qué documentos son primordiales para iniciar un juicio sucesorio? Por ejemplo, eh, lo importante es la acta de defunción del autor de la herencia y la documentación que demuestra el vínculo sobre los herederos que tenían el derecho. Por ejemplo, bueno, si tienen hijos, sus actas de nacimiento. Mm, por ejemplo, en el caso, o bueno, de la cónyuge, mm, bueno, su acta de matrimonio. Bueno, voy a decir cómo se integra su juicio, o sea, como sus partes. La primera parte sería la sucesión, que esta contendrá, bueno, la primera etapa sería la sucesión. En esta es el testamento o, bueno, el testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. La segunda sería las citaciones a los herederos o bueno, y también la convocación a los que crean derecho con el derecho a la herencia. O sea, me supongo que los primeros familiares más cercanos. Después sería lo relativo al nombramiento, remoción del albacea, interventores y reconocimiento de los derechos hereditarios. Eh, por ejemplo, bueno, el último punto, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad del legal o, bueno, para heredar y preferir la preferencia de los derechos.
La segunda etapa sería inventarios. En esta etapa vemos que el inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que conforme la albacea, los incidentes que se promuevan, la resolución sobre el inventario y avalúo. Por ejemplo, yo pienso que el inventario y avalúo es cuando van al registro público de la propiedad o checan todos sus bienes de las personas y evalúan todos para determinar cuánto vale cada o qué vale cada bien, ya sea bien inmueble o mueble. Eh, la tercera se llama, bueno, la tercera etapa es la administración y esta contendrá todo lo relativo a la administración, las cuentas y las cuentas, por ejemplo, si tienen alguna cuenta bancaria o sí, o algo así. La comprobación de haberse cubierto el impuesto, no sea fiscal. Por ejemplo, sería yo pienso una casa. Por ejemplo, la cuarta sección de partición. Aquí ya es cuando se reparten todos los bienes, los herederos, tanto como nietos, hijos, tíos, hermanos, en caso de no tener. Por ejemplo, esta contendrá el proyecto provisional, em, los arreglos relativos, las resoluciones sobre los proyectos mencionados, lo relativo a la aplicación de los bienes. Mm, por ejemplo, cuando una, supongamos una familia, un matrimonio están casadas, este, por ejemplo, existe la incapita y la esterpis. Por ejemplo, la incapita es cuando es fuera del autor, bueno, el autor fallece, sus hijos heredan por cabeza los parientes, o sea, en este caso serían el primer grado, los más cercanos que serían sus hijos. Por ejemplo, en el matrimonio, si tuvieron dos hijos, como herederos entran sus hijos más cercanos. En Stirpes ocurren en la representación, em, bueno, entra bueno, igual falleció, y aquí es cuando la parte que le corresponda a él le tocaría a sus hijos. Supongamos que, entonces, su esposa, se murió, ¿no? Y queda su esposo. Entonces, y tuvieron cuatro hijos, y entre esos hijos se divide el 20% por cada cabeza, em, bueno, contando su hijo. Y bueno, si se murieran, no sé, el papá y tuvieran sus hijos y uno de sus hijos se adelantó, entonces los nietos de ese hijo que tuvo, supongamos tuvo tres hijos, entonces em, entraría por estirpes en representación del padre. Y bueno, entran por la herencia porque son los nietos y les tocaría, no sé, un 33.33%, porque se van a quedar con la herencia de su papá que se murió. Y bueno, tendrá que representar actas de función, actas de nacimiento, siempre y cuando tengan el derecho, si no, no se podrá proceder. Bueno, sería gracias por su atención.